Comenzamos con la grabación de los consejos del examen de auxilio judicial del 26 de mayo de 2018, prácticamente en la misma línea de lo que ya vimos en los exámenes de gestión y de tramitación. Sí es verdad que una pequeña novedad en el punto 2, como vemos en los casos extremos de nerviosismo en el examen, ¿no? Bueno, pues vamos a ir punto por punto y en concreto respecto a las pruebas del día 26 de mayo, nos encontraremos un primer ejercicio de carácter teórico, escrito y eliminatorio, que consistirá en contestar un cuestionario test sobre las materias del programa. Concretamente son 100 preguntas con 4 de reserva y la duración sería 75 minutos, sabiendo que nos dan un punto por acierto y nos descuentan 0,25 las no acertadas, y las blancas, en este caso, pues no serán puntuadas ni tendrán ningún descuento. Tenemos que tener en cuenta que una vez cumplido el tiempo establecido para este primer ejercicio, según anteriores convocatorias, se repartirá el cuestionario del segundo ejercicio y se pasará inmediatamente a su realización. Por tanto, entre la finalización del primer ejercicio y el comienzo del segundo, median tan solo unos minutos, todo ello sin perjuicio de las instrucciones que den los propios vigilantes del aula. En cuanto al segundo ejercicio, sería el supuesto práctico, escrito, obligatorio y eliminatorio, que consistirá en contestar 50 preguntas tipo test, con 2 de reserva, que totalizarían las 52, referidas a 2 casos prácticos que planteará el tribunal. La duración son 60 minutos, la puntuación es de 0 a 100, siendo que 2 puntos será lo que se dé por acierto, se descontará 0,50 cada fallo y aquí sí, cada respuesta no contestada, descontará 0,25 puntos. El tribunal, a la vista del número y nivel de conocimiento de los aspirantes presentados, decidirá cuál será la puntuación mínima para superar cada uno de los ejercicios en cada ámbito territorial, puntuación que no podrá ser inferior al 50% de la puntuación máxima correspondiente a ese ejercicio, y hará público dicho acuerdo. Los opositores que no alcancen dicha puntuación mínima tendrán la consideración de suspenso y no les será corregido el segundo ejercicio, en este caso el supuesto práctico de las 52 preguntas con las de reserva. La calificación de la oposición vendrá dada por la suma de las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios. Bueno, pues esto es una de las novedades que os quería comentar en casos extremos de nerviosismo en el examen. Es decir, es normal y no es ni siquiera malo pues que uno cuando va a un examen pues tenga cierta excitación, como cuando hemos hecho exámenes, cuando hemos estudiado, ¿no? Ahora bien, hay casos donde realmente yo he visto o yo me han contado pues casos de gente que sale temblando literalmente del examen o entra desquiciado, o gente, por ejemplo, que me cuenta que se ha pasado 2 folios o 3 con los nervios. Entonces, casos donde realmente, entonces en ese tipo de casos o en cualquier caso que creáis conveniente, os digo, en todo caso, previa consulta con el médico, que lo repito varias veces para que quede bien claro, que nadie puede tomar nada sin que haya consultado con el médico. Y repito, no es que me ponga algo nervioso, que eso es algo normal, sino caso ya verdaderamente que uno piense que la influencia de esos nervios ha tenido una repercusión en los exámenes, si se ha presentado a tramitación o a gestión este año, o bien porque, digamos, pues tenga ese tipo de síntomas cuando hace cualquier examen, ¿no? Entonces, aquellas personas que hayan observado que el día del examen les genera una pérdida de control de la situación por su estado de nervios, que consulten con el médico la posibilidad de que les recete Sumial, un medicamento habitual entre opositores que ralentiza el pulso cardíaco y disminuye la tensión física que nos produce presentarnos a algo tan importante como es un examen de oposición, ¿vale? Por tercera vez lo digo, visitar siempre a un médico antes de consumirlo en todo caso, porque ya digo que no es que pase nada por tomarlo, pero es algo muy serio. Y sí podría pasar si no vamos al médico y nos hace por las preguntas que sean pertinentes, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta por si, ya digo, alguien se siente en ese caso de nerviosismo extremo. Bueno, pues en cuanto al día previo al examen, pues como ya os decía en gestión y auxilio, sobre el estudio el día previo al examen es aconsejable no estudiar más de las 20 horas de dicho día para desconectar y relajarse. Los que se desplacen el día anterior a la sede del examen es aconsejable, si se puede, y caso de no conocer la zona del examen, localizar el edificio concreto controlando los tiempos de desplazamiento desde donde vayáis a pasar la noche. En cualquier caso, tenéis que saber que la hora de llamamiento, es decir, las 10 horas, 9 en Canarias, no es la hora del comienzo del examen oficial, ya que el mismo puede empezar tomando como referencia otras convocatorias 1 hora o 1 hora y media después. Y aunque lo aconsejable es siempre estar 15 minutos antes de la hora del llamamiento oficial para ir viendo la cartelería con el aula exacta que corresponde, si por cualquier circunstancia os retrasáis algunos minutos de la hora oficial del llamamiento, recordad, repito, que el examen no empieza a la hora de dicho llamamiento, sino, como os decía, entre 1 hora o 1 hora y media después. En cuanto a qué me llevó al examen, pues
imprescindible DNI o pasaporte, comprobar que no esté caducado, 2 bolígrafos de color azul o negro que sean el tipo BIC de toda la vida, en ningún caso tipo Pilo, pues no se marca la copia de la hoja de respuesta. Aconsejo reloj y mucho mejor si es cronómetro. Y en cuanto al tiempo orientativo de esas 100 o 104 preguntas, pues sobre la pregunta 25 tendríamos que tener unos 18 minutos consumidos, en las 50 orientativamente 36 minutos, en las 75 54 y para terminar los 75 minutos pues esas 104 preguntas. Por otro año, indicar que se dará aviso cuando queden pocos minutos para finalizar en los tiempos que os indiquen los vigilantes previamente a empezar los ejercicios. Bueno, es recomendable una botella de agua y por si fuera necesario, llegado el caso, porque la cafetería esté súper llena o algo, pues llevarse alguna barrita energética o algo similar de pequeño tamaño y que conozcáis sobradamente que no os produce ninguna intolerancia o alérgica y que lo hayáis probado antes, ¿vale? En cuanto al llamamiento, tenemos que tener en cuenta, como os decía antes, que se aconseja estar unos 15 minutos antes de la hora del llamamiento y que se esté por la zona y se compruebe la cartelería del edificio, la planta y aula por tus apellidos. Las 10 horas, las 9 en Canarias, la hora para empezar a llamar a los opositores, uno por uno para entrar en el aula y no para comenzar los exámenes. Tranquilidad ante cualquier contratiempo de lo que sea, pues hay habilitada aula de incidencia para solventar los mismos y poder hacer el examen oficial y resolver la incidencia posteriormente. La hora real de inicio del examen oficial probablemente sea a las 11 o menos probable que sea a las 11:30. Tiene que empezar a la misma hora en toda España. Si hubiera cualquier problema, pues eso ya, digamos, lo resolverían de forma de que, ya digo, puedan empezarse todos a la misma hora. No se puede llevar tapones para los oídos y los móviles se pueden entregar en depósito a los vigilantes o conservar cada opositor si está seguro que no va a sonar ninguna alarma o sonido, pues sería motivo de descalificación, con lo que mucho cuidado con este aspecto. Respecto a los relojes con cronómetro, sería conveniente llevarlos, pero mejor evitar llevar relojes inteligentes por si hay algún tipo de prohibición de ser utilizados, por ser comparable a los teléfonos móviles, ¿vale? Y sobre ir al baño tras haber entrado en el aula, los vigilantes darán instrucciones de las normas establecidas a tal efecto, ¿vale? Si hay alguien que incluso por algún problema médico o algo, pues tenga que ir al baño, pues sería interesante que su médico le hiciera algún informe y que, digamos, pues que como ya he tenido yo en otras convocatorias o incluso en esta, pues que una vez que haya entrado en el aula, que lo comente con los vigilantes, que en su caso pues tiene una justificación de que por cualquier problema de cualquier tipo, pues debe de ir al baño y que no sea algo general, sino particular a su caso concreto, ¿vale? Independientemente de eso, os explicarán las normas generales para poder ir al baño, ¿vale? Aunque en un 99% nunca es necesario, no estaría de más llevarse una copia de la hoja donde aparezca el nombre del opositor como admitido y en cualquier caso recordar que si por lo que sea pasa cualquier contratiempo en el aula de incidencia, pues ahí se realizaría el examen o levantaría un acta para después pues comprobar pues cualquier tipo de incidencia y se resuelte, ya os notificarían lo correspondiente o ya las instrucciones que os den al respecto. Luego, por otros años, os comento que no ha habido problema con llevar maletas o bolsos para aquellos que hayan ya abandonado el hotel y no tengan más remedio que llevarlos para luego pues, coger el tren o desplazarse directamente de vuelta a casa. Sobre el examen y posibilidad de rectificar preguntas, tenemos que tener en cuenta que hay que leer siempre bien la pregunta y enterarnos bien de lo que nos están planteando, incluso 2 veces para enterarte de lo que te están preguntando e intenta cuando sea posible pensarla antes de ver las opciones. Si necesitas escribir algún cuadro o esquema para auxiliar la memoria, se puede hacer en el cuestionario de preguntas y nunca donde marca la respuesta, ya que en esa respuesta únicamente tienes que poner pues la señal de la A, de la B, de la C o de la D. Asegúrate que cada respuesta que marca en la plantilla de respuestas es la que tú has seleccionado en tu examen, para evitar correr todas las respuestas por dejarte una blanca y marcar y por tanto evitar que te pase que estés marcando la 17, la 16, la 18, la 17, pues aunque luego se podría rectificar, cuando te dieras cuenta llegada a la última pregunta es obvio que lo suyo es evitarlo, puesto que como te quede poco tiempo, pues no te van a dejar tiempo por mucho que tú les cuentes, cuando se acaba el tiempo para todo y no hay posibilidad de rectificar nada aunque te haya pasado algo de este tipo. Tu compañero de al lado tendrá un examen con las preguntas desordenadas respecto al tuyo, ¿vale? Una vez comenzada la prueba, en ningún caso hable o comente nada con otro opositor ante cualquier contratiempo. Es verdad que
bueno, os lo leo y ahora os comento. Siempre levanta la mano y habla con un vigilante. No es lo normal, pero si te habla algún opositor preguntándote algo, no gires la cabeza y pasa de él. O incluso acude a un vigilante llegado el caso, pero repito, nunca entre en conversación con él, pues os pueden descalificar a los dos. Bueno, pues en esta convocatoria, verdad que pues, ha sido un caso nada más, pero sí es verdad que un compañero vuestro me comentó que le pasó algo de esto y me decía, mira que me lo dijiste, Juan David, pero lo que hice es como que le hizo algún gesto al que le estaba, digamos, preguntando. No le pasó nada, pero que ya digo, que no entréis en esa, si os molesta o algo, levantáis la mano y ya está. Ya digo que esto no suele pasar nunca y es muy raro, son casos muy puntuales. Sí es verdad que hay gente, cuando va a parar los exámenes, que es verdad que a veces te puede tranquilizar hablar con él de al lado, o a veces igual te toca el pejiguera que te cuenta que en su academia todo el mundo ha sacado 100 puntos a los otros exámenes o que él estudiando 3 meses ha sacado 90 en todos los exámenes, lo que sea. Entonces es verdad que hay gente que prefiere ir a su rollo y casi no hablar con nadie y otros pues que sí prefieren tener ese contacto que si te toca a alguien más empático, ¿no? Bueno, ya como veáis, ¿vale? Bueno, y si me arrepiento de una respuesta marcada, puedo rectificarla y marcar otra distinta conforme a las normas súper claras y con dibujo ilustrativo que nos encontraremos en el reverso de la hoja de respuesta. No os lo comento porque eso lo pueden cambiar o algo, entonces ya digo que por detrás tenéis dibujos súper claros de cómo se debe de hacer. Obviamente nadie sabe la nota de corte del tipo T de las 100 preguntas, las 104 contando con las de reserva, ni en el supuesto práctico de las 50 preguntas, 52 contando con las de reserva, con lo que es imprevisible saber si será 59 el corte en el primero, 85 o lo que tenga que ser. Entonces, como no lo sabemos, pues os planteo esto de cara a que ha habido, por ejemplo, gente en el de tramitación que lo mismo solo ha contestado 70 preguntas y se ha dejado 30 en blanco. Por tanto, ante un corte que no lo sabemos todavía, superior, pues es lo que yo os planteo, ¿no? Que nunca sabe uno si te pasa, si no llega, entonces valorarlo cada uno, pero sí es verdad que dada la competencia que hay, pues las respuestas blancas deberían de ser las menos posibles, ¿vale? Aunque claro que puede ser que si te arriesgas te quiten puntos, pero bueno, ahí en ese término medio tenéis que valorarlo, ¿vale? Bueno, en todo caso, cuando digan tiempo por acabar una prueba, que nadie siga marcando respuestas para evitar ser descalificado, ¿vale? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que mucho cuidado, pues ha pasado a otros opositores. Cuando estáis haciendo el práctico, recordar que al haber 104 preguntas en el primer examen, podéis tener la sensación de que metido en dicho práctico, el mismo acaba en la pregunta 150, por tener muy mecanizado lo de 100 más 50. Y no es así, pues acaba en la 156, al haber 104 más las 52 preguntas del supuesto práctico, ¿vale? Por otro año, antes de salir del aula, tanto el cuestionario del tipo T de 100 preguntas como del supuesto práctico serán entregados a cada opositor junto a una de las copias de la plantilla de respuesta para que uno en casa pues, pueda tener y conservarlo. Sobre la posibilidad de que alguien quiera salir del aula tan pronto haya terminado su segundo ejercicio, debéis de estar a las instrucciones y tiempos determinados para poder abandonar el aula que os den los vigilantes, ¿vale? En cuanto a la plantilla oficial y la nota de corte, lo normal sería que entre el lunes y el martes y lo más tardar el miércoles se haya publicado la plantilla provisional por el tribunal calificador y se dé un plazo para posibles impugnaciones. Para una vez resueltas las mismas, se publique la plantilla definitiva. Mi consejo es esperar a la plantilla oficial de respuestas provisionales del Ministerio de Justicia por evitar especular con plantillas no oficiales y el desasosiego que provoca que donde pensaba que tenía una nota, ahora tengo otra, y por ese motivo mi consejo es que una vez realizado el examen del sábado, pasar páginas hasta que os mande dicha plantilla oficial del Ministerio, que ya digo podrá ser entre el lunes y el miércoles, y es por eso que yo no suelo enviar ninguna plantilla de respuestas provisionales. Si bien, como sabéis, ya os comentaba en los otros exámenes, quien se sienta en esa necesidad de querer tenerla, os hago saber que en el foro de busca oposiciones de justicia, la misma tarde-noche del sábado, ya se habrán publicado diferentes plantillas provisionales que, con alguna pequeña variación de alguna pregunta, pero en el 99%, pues ahí tenéis una estimación muy cerca de lo que puede ser vuestra nota final. Si es verdad que hasta que no se sepan las notas de corte, pues nunca sabemos si realmente esa nota nos puede llegar o no nos puede llegar, ¿no? Bueno, pues una vez enviada el lunes, martes o incluso miércoles la plantilla oficial de respuestas provisionales del Ministerio de Justicia, os haré saber que deberéis de enviarme entonces un correo con el asunto nota examen 26 de mayo de 2018 con la puntuación obtenida tanto del tipo test como en el supuesto práctico y el ámbito por el que os presentáis. No hace falta que me enviáis la hoja de respuestas amarillas, ¿vale? Y es verdad que yo ya cuando se envíe esa plantilla definitiva, como he hecho en gestión y en tramitación,
Y aunque obviamente esto es jugar a ser rapel, había un compañero que tenía razón cuando yo comentaba la horquilla de puntos de tramitación, que decía, si no recuerdo mal, entre 78 y 88, y decía que podía ser inferior o superior. Había un compañero que muy acertadamente dice, es verdad, Juan David, claro, que como puede ser esa nota, puede ser menos, como diciendo, no te mojas mucho, pero obviamente ese correo mío diciendo esa nota es por tener una estimación, porque ¿qué sabe nadie quién se ha presentado? Entonces yo, es verdad que viendo un poco los resultados y los niveles de las personas, pues hombre, puedo tener un poco, pero obviamente lo suyo es que yo no dijera nada porque es que no se sabe. Entonces intento ahí un poco orientaros sabiendo que es difícil que bajéis de esa nota, pero nunca es imposible. Y aparte que ya digo que no hay nadie que pueda tener un criterio concreto, ¿vale? Y seguimos viendo que para conocer las notas de corte depende de cada tribunal calificador, pero es muy probable irnos a un mínimo de 3 semanas desde la celebración de los ejercicios, aunque repito, son plazos orientativos. Ese mismo sábado 26 de mayo de 2018, quien le sea necesario por el trabajo o cualquier motivo puede pedir en el aula a los vigilantes un certificado de asistencia como justificante. Bueno, pues mucha suerte a todos y estamos en contacto. Gracias.